Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella y hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva edición de Dale con Todo. Hola Ryan, espero estés muy bien. Como siempre vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Mira Ana, hoy no fue noticia el referéndum revocatorio, esto es como una pelota, ¿no? Otra vez, ahora el tema es el económico. Venezuela, bueno, cada vez con más crisis económica, yo creo que cuando estalla ya la crisis real, pues los venezolanos empezamos a sentir los problemas en nuestro bolsillo, Anita. Justamente por eso, Ryan, porque la situación económica se está agudizando tanto, la crisis, que bueno, ya se ha hecho casi que inevitable no tocar el tema. Entonces, no es que se esté desplazando el referéndum revocatorio, por el contrario, es una medida pues de decir que la situación económica está tan grave que tenemos que ir al revocatorio para salir de esto y solucionar nuestro problema, no nada más político como el fondo de la democracia, sino también nuestra situación grave que es comer, nuestra situación del bolsillo. El cambio del timón tiene que ser político para que pasemos a prosperar en economía, en lo social, bueno, todo el desastre que ha causado la revolución bolivariana en los últimos 18 años. No lo digo yo ni lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores económicos en este caso. Vamos a ver los titulares, señor director. El primer titular es del FMI, que dice: economía venezolana cerrará 2016 con una caída del 10%. Lo que acabamos de hablar, Ryan, hablan de una inflación del casi 500% y un desempleo del 20% en todo lo que es el país. Bueno, los desempleos vienen subiendo porque a medida que hacen aumentos de salario sin previsión y de manera exorbitante, sin tener ninguna validez, solo para tratar de pelearse con la economía, muchas empresas terminan yendo a quiebra y eso aumenta la tasa de desempleo. Mira, en general, lo que queremos decir, Ryan, es que el decaimiento es un 10%, así lo dice la estadística. Yo no soy economista, pero no sé en qué momento se llama hiperinflación, pero cuando tú dices un 500%, la cifra es alarmante, por lo menos para el venezolano de a pie o el que nos está escuchando en televisión. A los economistas deberían tocar ese tema un poquito más y, bueno, explicarnos y, bueno, ilustrarnos un poquito. Vamos al siguiente titular, señor director. Dice que se desploma el 50% de la producción de alimentos en nuestro querido estado Zulia. Sí, Ryan, el sector agropecuario considera que la producción de alimentos en Zulia pues está a mitad de lo que, bueno, a mitad o a menos de la mitad de lo que se estaba produciendo. Por eso se habla de un 50% en la caída de la producción en el estado Zulia, pero en los otros estados también, y eso es lo que refleja a nivel macro esa decaída del 10% de la economía total. No, y cuando tú lo vas sumando, porque tú dices la mitad, pero la mitad del año pasado que había sido la mitad, entonces, bueno, tenemos acarreado un gran, bueno, desastre en materia, digamos, ¿no? Y de alimentación, que es el caso del titular. El siguiente titular, señor director, habla de los docentes que protestan en Redoma de Petare para exigir reivindicaciones laborales. Raya, no son solo los profesores de la educación superior los que protestan un aumento de salario, también pues los que forman a los bachilleres ya no aguantan la situación, necesitan un aumento de salario, y además se habla que fueron 80 manifestantes que estaban allí, una cantidad bárbara solo de profesores. Bueno, así están nuestros queridos profesores. Siguiente titular, señor director, habla de los consumidores que pernoctan hasta 2 días para comprar comida en Catialamar, en nuestro estado Vargas. Ryan, ¿sabes que cuando leí este artículo decía, bueno, pero no es cierto que en algunos lugares la policía los quita para no verlo porque le estorban en la visión o para que si pasa una alta autoridad no los vea? Bueno, no sabemos qué pasa aquí, quizás no hay tantos funcionarios policiales en el estado Vargas como para regular la seguridad y también la gente que va a chequear. O están acuartelados esperando el 12 de octubre para reprimir a la gente. Lo cierto es que, bueno, gracias a Dios, por lo menos los policías no se meten con las madres venezolanas que están haciendo sus colas para tratar de conseguir comida. Siguiente titular, señor director, habla de la Gaceta Municipal de Caracas, quien autoriza aumento de pasaje a 60 bolívares. Ryan, realmente los transportistas han logrado lo que querían, se subió el pasaje a 60 bolívares y esto lo que hace pues es una predicción de que para diciembre de este año el pasaje llegará a 100 bolívares porque el sector del oficialismo o el Estado no aguanta presión social. Parece entonces, profeta del desastre. Realmente, no quiero serlo, pero esa es la verdad. Bueno, así estamos en nuestra querida, amada y muy complicada Venezuela. Siguiente titular, señor director, mendicidad de venezolanos en Brasil causa alarma. Ryan, no sé si recuerdas, hace poco vimos titulares de las balsas venezolanas yéndose a otros países.
pero además no solo en Brasil, sino en otros estados también, pues la situación de Venezuela causa alarma, y qué más alarma que nosotros mismos, que a veces vemos, no sé si te ha tocado, Ryan, que personas, niños, adultos, revisan la basura para conseguir qué comer. Entonces no nada más otros estados, nosotros mismos también lo vivimos y no necesitamos ni siquiera que otro hable de nuestra situación precaria, aunque es el reflejo de Venezuela en el mundo. Bueno, actualmente en toda nuestra querida Caracas, bueno, y en el interior del país también, cuando tú te sientas a comerte algo, Un niño te llega a pedir comida, ya no piden plata, piden comida, así están nuestros niños venezolanos, y bueno, el gobierno haciendo caso omiso al clamor popular. Siguiente titular, señor director. En Vargas, 12 pacientes de hemodiálisis se contagiaron con hepatitis C en máquinas del Seguro Social. Ryan, van 12 casos registrados con esta situación, que se empeoran su enfermedad, pues contagiándose con hepatitis C. La situación es grave, no hay medicamentos, no hay nada. La hemodiálisis no es un tratamiento sencillo, y mucho peor pues que se contagien con hepatitis C, lo que hace es empeorar la calidad de vida del paciente. No, el cuadro clínico, bueno, así están nuestros enfermos en Venezuela. Siguiente titular, señor director. Ban Ki-moon pide a Maduro que escuche a los venezolanos. Una vez más, Ryan, como te decía al principio, aunque no necesitamos que otros estados nos digan nuestra situación porque la conocemos muy bien, aquí vemos el reflejo de cómo Venezuela es observada por otros estados. Es importante, aunque nosotros la conocemos muy bien, así es como se refleja el país a nivel internacional. Los ojos del mundo pendientes de Venezuela y de ese referéndum revocatorio que tiene que ser en el 2016, y así lo va a ratificar el 20% de nuestra población venezolana el próximo finales de octubre. Siguiente titular, señor director. Estudiantes de bachillerato estrenan currículo al regresar a las aulas. Finalmente va a comenzar lo que es el año escolar para los estudiantes del bachillerato. Van con un nuevo currículo. Ya habíamos discutido aquí lo que es la situación de la educación en Venezuela, y una de las cosas por las que considero yo muy particularmente, es mi opinión, no estoy haciendo análisis en este momento, es que están ingresando así, están reduciendo materias porque no hay profesores, porque la calidad, el salario es muy poco y no hay cómo justificar. Entonces, bueno, nada, unen todo eso, hacen una coalición y ahí ven, vamos a ver qué sale. ¿Será que un solo así, profesor irá a todas las materias, sí. Siguiente titular, señor director. Gobierno bolivariano califica la agresión al ultimátum de Argentina y Brasil en el Mercosur. El hecho es que si para finales del año no se toma en cuenta o no se cumple, o Venezuela no cumple lo que son las cláusulas de la Carta Democrática, sale del Mercosur. Tanto que se peleó por entrar al Mercosur y ahora aparentemente va a tener que salir. Delcy, o corres o te encaramas. Cumple con la Constitución, cumple con las leyes. A nadie nos interesa salirnos del Mercosur, es la realidad. Pero todos los países Venezuela no tiene nada que ofrecer en este momento. Tienen que garantizar el sistema democrático de la región. Siguiente titular, señor director. 5 razones por las que el sí perdió el plebiscito. Recomendar, Ryan, rápidamente el artículo de por qué realmente pierde el sí, además de la campaña política que se ha hecho probablemente de si guerra o no guerra. Este tema lo vamos a analizar en la próxima parte del programa con nuestro invitado especial. Vamos a ver el último titular, por favor. Rápidamente, 3 mitos sobre la oposición venezolana. También recomendar este artículo, muy bueno, está en la patilla, y los tres mitos pues que se habla es de que los partidos políticos en Venezuela son de extrema derecha, o que intentan dar un golpe de Estado, o pues que están desestabilizando la economía venezolana. Esos son los mitos a grandes rasgos, recomendar leerlo. En la próxima parte tendremos a Diego Charífica, concejal del municipio Chacao y abogado de la República, hablando del referéndum revocatorio, de lo que ocurrió en Colombia y bueno, de las locuras de Maduro tras querer inhabilitar a la Asamblea Nacional. Todo esto y mucho más en Dale Con Todo por www.tvelvenezolano.com. Aquí regresamos con más Dale Con Todo por tvlvenezolano.com. Hoy tenemos como invital a Diego Charífica, quien es abogado y es concejal de Chacao, pero lo trajimos para hablar de dos temas que después han inundado la prensa venezolana, lo cual en primera instancia es que haya ganado el no en Colombia, el plebiscito, y en segunda instancia lo que será una prolongación del decreto de emergencia económica. Bienvenido y gracias por asistir. Muchísimas gracias. Efectivamente fue un fin de semana de mucho movimiento, no solamente el plebiscito en Colombia, que sin duda alguna fue muy importante, hubo elecciones regionales y municipales en Brasil. También hubo un mensaje muy importante, ahí el PT de casi todos los estados, solamente el PT ganó 2 estados de todo Brasil, el resto lo ganó el partido PSDB, que es el partido de Aécio Neves, quien era el principal opositor a Dilma. Pues es una situación interesante porque empieza a verse los cambios regionales, que no sean solamente con
el golpe de Estado o el juicio, antejuicio de mérito al presidente de la República de Dilma en Brasil, dependiendo cómo lo quieras ver, sino también los cambios políticos que se dan de fondo. Y que Venezuela pues también se va a ver trastocado, esperemos que sí, en esos cambios que vienen. Sin duda alguna. ¿Qué opina Diego, como abogado y como ciudadano, de por qué ganó el no en Colombia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lectura que se le da a ese triunfo del no? Es una situación complicada. Realmente, si yo fuese colombiano, no estoy muy seguro cómo hubiese votado, porque te encuentras a dos escenarios. Un escenario donde tienes que aceptar y perdonar para poder avanzar con el tiempo, pero otro escenario donde puedes perdonar sin generar injusticia y sin generar un vacío donde pareciera que cada quien puede hacer lo que quiera y después llega a un acuerdo de paz y se olvida del pasado. Creo que hay varias cosas que ver. Primero, usted como politólogo, futura politóloga, debe primeramente analizar qué es lo que está ocurriendo con las encuestadoras colombianas. Creo que son 2 o 3 elecciones Que le daban una victoria total a lo que era el sí. Con Antanas Mocus se equivocaron con Santos en esta segunda elección, se equivocan ahorita con el no o con el plebiscito, pues digamos, algo está pasando ahí con las encuestadoras colombianas o es muy difícil medir al pueblo colombiano. Pero lo que sí es evidente es que más allá que haya ganado el no, el país está dividido mitad y mitad. Lo que hemos vivido en Venezuela, que es la total polarización política entre chavismo o madurismo en este caso y oposición, en Colombia lo vivimos ahorita, o se vive ahorita, entre el sí y el no. Me impresionó mucho, y le comentaba a ustedes en El Negro, cuando se hizo la entrevista en Telesur a Piedad Córdoba. Piedad Córdoba siendo una imagen importante de la izquierda colombiana, siendo una persona muy cercana al gobierno de Chávez en su momento, siendo una persona vinculada en ciertos puntos también con la FARC y la búsqueda de la paz en Colombia. Su discurso no es de enfrentamiento, su discurso después de reconocerse la derrota es primero, efectivamente ganó el no, segundo que hay que llamar al diálogo entre las partes y que hay que acabar con la polarización. ¿Qué diferencia entre la política colombiana y la política venezolana, donde el presidente de la República no es que pierde por poquito, fue barrido de la Asamblea Nacional y en vez de reconocer que hay un problema en Venezuela y que tiene que rectificar, lo que hace es desconocer, atacar y decir que fueron unos loquitos los que votaron por Hay la algo que oposición. nosotros no hemos juzgado y es, por ejemplo, que en el caso colombiano la abstención fue muy grande en lo que es esta última elección. Quizás por eso las encuestadoras pues se equivocan un poco, pero en el caso venezolano, como tú mencionabas, cuando en diciembre fue una diferencia abrumadora, no, la abstención no abarcaba un 63%. Entonces, ¿qué lectura darle en el caso de Colombia y en el caso de Venezuela cuando hay un porcentaje grande de población que decide no ir a votar? ¿Por qué no ir a votar cuando te están llamando a la paz y cuando la campaña electoral o cuando el marketing político que se vendía era, si votas no, estás en contra de la paz y si votas sí, estás a favor de la paz? Sí, principalmente yo creo que de las muy pocas cosas que podemos recoger del presidente Chávez cuando él gobernaba, entre ellos son el nacimiento del movimiento estudiantil y el rol de la juventud en la política venezolana, pero el segundo también es la participación política de la población venezolana. Yo creo que Venezuela, habría que revisar la estadística, pero Venezuela seguramente entre los países que más participa su población en procesos electorales. Vemos elecciones tanto de gobernadores, alcaldes y diputados nacionales en Venezuela, especialmente presidenciales, pero si comparamos con Colombia, apenas 30% es uno de sus procesos electorales más importantes, a lo mejor en los últimos 50, 60 años que han tenido en Colombia. Vemos en el caso de Estados Unidos la participación es muy baja, vemos el caso en Brasil, que a pesar de que la participación es obligatoria y el voto es obligatorio, en Brasil en estas elecciones solamente participó el 60% de la población, a pesar de que por ley tienes que votar, a pesar de que tienes sanciones si no votas, no votó tanta gente como votaría aquí en Venezuela. Pues es un caso interesante analizar, pero yo creo que ahí hubo un gran choque entre, al final, más allá del tema sí o no, a favor del plebiscito, era una medición de fuerzas entre el uribismo y el santismo o Santos. Y pareciera que esto no es el regreso de Uribe a Colombia, pero también es demostrar que Uribe tiene una fuerza y es una persona que tiene un peso importante en la política colombiana. Cierto. Bueno, Diego, nos trasladamos ahora a Venezuela. Volvemos a nuestro tema. Que ahora en esta parte del programa no va a ser el referéndum revocatorio porque lo que sí ha tocado bastante la prensa es el tema económico. Y bueno, nos vemos ante una nueva amenaza que es aumentar por un tiempo más lo que es el decreto de emergencia económica, pues quizás aplastando la Constitución, quizás no, así es. Vamos a ver un video de cómo defiende un sector del oficialismo lo que es la prolongación del decreto y bueno, lo que será también hacer un presupuesto del gasto público. ¿Qué le parece, doctor Silva, si nosotros revisamos parte de lo que establece el artículo 313 de la Carta Magna venezolana? Y lo leo rápidamente. El artículo 313 de nuestra Constitución Nacional dice: la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por alguna causa,
no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente o el mismo fuere rechazado por la Asamblea Nacional, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Claro, ese es un artículo que establece el supuesto de control legislativo del presupuesto nacional. Es decir, estamos viendo en ese artículo la hipótesis de que exista una Asamblea Nacional válidamente conformada que controle la actividad del gobierno nacional. Pero, subrayo, al no existir hoy por hoy en Venezuela una Asamblea Nacional porque la misma se ha autodisuelto a través de su desacato a sentencias judiciales, el supuesto aplicable es el de la omisión legislativa, es decir, como no hay parlamento, porque este mismo se autodisuelve, no puede legislar, no puede controlar, no puede aprobar presupuestos porque en la práctica se ha autodisuelto. Diego, ¿está autodisuelta la Asamblea o sencillamente es más conveniente para el oficialismo hablar de eso para poder hacer lo que realmente le interese? A veces me dan pena mis colegas abogados o los colegas de mi rama y demuestra el estado del derecho en Venezuela. El lunes, Santos convocó a todos los sectores políticos a dialogar y a buscar un acuerdo con el tema colombiano. En Venezuela se desconoce a la Asamblea Nacional, se utiliza el TCJ como una herramienta para perseguir y para poder disolver un poder público. Una de las funciones fundamentales de cualquier cuerpo colegiado es el control político y entre ellos la aprobación del presupuesto. Lo hacemos los concejales anualmente con el presupuesto municipal, lo hacen los diputados legislativos con el presupuesto del Estado, lo hacen los diputados con el presupuesto de la Nación. Pensar de que el TCJ, a través del decreto de emergencia económica, va a aprobar el presupuesto de la Nación de forma express es desconocer todos los principios parlamentarios y todos los principios del control y el balance de los poderes. Pues por esa razón, si el gobierno efectivamente avanza con esto, yo creo que no quedaría duda alguna de los intentos poco democráticos y hasta podríamos llegar dictatoriales y autoritarios de este gobierno al decir efectivamente que hay una autonomía de poderes, la Asamblea Nacional no sirve para nada y los contrapesos institucionales no existen. Sería pues una muestra específica de cómo se está deteriorando o cómo ellos han deteriorado la democracia. Se nos acabó el tiempo por este momento. En la próxima parte del programa seguiremos hablando de esto y pues la tendencia al referendo revocatorio. Ya regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com. Amigos, seguimos aquí en Dale con Todo, conversando con Diego Charifker, concejal del municipio de Chacao y bueno, gran amigo de la casa ya, bueno, ya vas a tener que hacer un programa con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación como siempre. No, pero se hace interesante conversar estos temas y sobre todo algo que estábamos tocando en otras cámaras, que quería que lo dijeras aquí, delante de todo nuestro equipo y de toda la gente que nos ve, y es el tema de que estamos en una pelea política y no legal. ¿A qué llama Diego una pelea política? Cuando, bueno, vemos un oficialismo que se agarra todas las leyes para ellos, para lo que les conviene, y nos dejan a nosotros prácticamente sin ley, acorralados contra la pared. ¿Cómo hacer una pelea política cuando no tienes las leyes a tu favor? Sí, efectivamente la situación que nos toca avanzar nosotros los venezolanos hoy en día en Venezuela es muy difícil, porque a pesar de tener leyes, a pesar de tener una constitución bastante clara en muchos temas, entre ellos el referéndum revocatorio, a pesar de tener un poder en este caso en manos de los sectores democráticos, como es la Asamblea Nacional, donde hay que decir, no es que 100% de los diputados son de la Unidad Democrática. Recuerden que hay una representación proporcional a los votos de la bancada oficialista que tienen su derecho de palabra, no se le corta el derecho de palabra a ninguno de ellos, tienen su oportunidad de presentar leyes o acuerdos, lo que pasa es que no lo hacen porque no tienen interés de ir a trabajar ni siquiera en la Asamblea. Cuando estamos en esta situación, a pesar de los intentos legales que podemos tener, la ley no importa en Venezuela. El CNE se dedica a interpretar libremente el reglamento del referéndum revocatorio, establece trabas que no existen o establece lapsos que no deberían estar. Ahorita el TCJ quiere ser el ejecutor express del presupuesto de la Nación mediante el decreto de emergencia económica, que recuerden que la Asamblea Nacional tiene la potestad, según la Constitución, de negarlo, y a pesar de que la Asamblea Nacional lo negó, de todas maneras el TCJ se convirtió en quien le dio el visto bueno a ese decreto. Pero por eso la lucha no es legal, porque legalmente no hay forma de ganarle a esta gente. Esta gente tiene el control absoluto de todos los medios y de todos los instrumentos jurídicos, lo que es una lucha política, y esa lucha política la estamos ganando nosotros, de eso no hay duda alguna. Recordemos todo lo difícil que fue activar el revocatorio, pero activamos el 1%. No olvidemos lo difícil que fue llegar y alcanzar la validación de firmas y cruzando puentes, cruzando ríos, pasando por encima de todos los obstáculos, logramos llegar a validar el 1%. Recordemos que era imposible que iban a dar el 20%, logramos el 20% con esa gran movilización del 1 de septiembre y la que tendremos el próximo 16
12 de octubre. Pero hemos demostrado la fortaleza, hemos demostrado que políticamente somos nosotros quienes marcamos la agenda y somos nosotros quienes logramos avanzar hacia los objetivos que tenemos planteados. Nadie dijo que la pelea iba a ser fácil, pero sí creo y estoy convencido que estamos avanzando y por eso la lucha política hay que seguir dándola, tanto la lucha política nacional como la lucha política internacional, que ha hecho que la comunidad internacional entienda que en Venezuela no hay una democracia, sino un gobierno cada vez más autoritario. El gobierno se encierra y dice que hay, ¿sabes? Algunas marañas de la oposición venezolana en pactos secretos con el imperio norteamericano y toda América Latina y toda la derecha para darle un golpe de Estado a Venezuela. Sin embargo, niegan la posibilidad de que el pueblo, digamos, salga de esa olla de presión con las elecciones. Vemos también lo que pasó en Brasil. En Brasil, hubo una destitución legal, sus argumentos, la presidenta Dilma dejó de ser presidenta, sin embargo hay unas elecciones y las gana el pueblo opositor de Brasil. O sea que hay un viraje, pues, y cada vez que le permiten al pueblo contarse, pues gana. Hay un viraje en América, ¿no, Diego? Sí, sin duda alguna la extrema izquierda que llegó a gobernar América Latina por bastante tiempo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, caso Argentina, caso Brasil, caso Venezuela, empezó a dar un giro importante porque empezaron a ver que en Venezuela estaba fracasando rotundamente esa izquierda radical. Esa izquierda extrema, que nunca es buena, ninguno de los extremos nunca son buenos, empezó a demostrar que era imposible y era inviable. Venezuela funcionó cuando el petróleo valía, ahora que no es sustentable, bueno, no hay más populismo, no hay más demagogia, no hay más bolsas que regalar. Pero por esa razón vemos que en Argentina gana Macri, que en el caso de Bolivia pierde la reforma constitucional para poder permitir la reelección indefinida, en el caso de Ecuador Correa dice mejor no participo en las elecciones. Yo creo que Correa ha tenido suficiente de mí. En el caso de Dilma, bueno, en los sectores políticos que apoyaban a Lula y apoyaban al PT decidieron quitarle la silla y buscar a través de las vías constitucionales, otra vez con debate o no, qué hacer, pero ha habido elecciones. El miedo que tiene el gobierno venezolano es escuchar al pueblo venezolano, porque saben que aunque haya una elección de junta de condominio, no la van a ganar. Tanto así que hace 2 semanas el TCJ, o mejor dicho, el Ministerio de Comunas, suspendió las elecciones de consejos comunales, porque ellos saben que ni siquiera los consejos comunales son capaces de ganar ellos en este momento. Pues por esa razón hay que seguir presionando políticamente para lograr el cambio en nuestro país. Vamos a escuchar cómo interpreta la Constitución nuestros amigos del oficialismo y comentamos una cosa. A sugerencia del abogado Jesús Silva, vamos a leer el artículo 335, me dijo, ¿no?, de la Constitución Nacional. Cito: el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Este es el artículo completo, el 335. Pero aquí tampoco, por lo que yo leo, no se habla de la posibilidad de autodisolver el Parlamento Nacional, que era la pregunta que yo le hacía. ¿Dónde se habla en la Constitución Nacional de esta figura que usted alega de autodisolución del Parlamento? El artículo 335 que acabas de leer explica la atribución del TCJ en sala constitucional para su carácter de generador de jurisprudencia. Es decir, la interpretación de la sala es el fiel reflejo de la Constitución. Cuando, por vía de jurisprudencia, la sala ha dicho que el Parlamento desacata, es porque ese es el ente dentro del Estado de Derecho que dictamina cuando hay violación a la Constitución. Como abogado, Diego, ¿se puede autodisolver la Asamblea? Bueno, varias cosas. Primero, efectivamente, la Sala Constitucional, en Venezuela la jurisprudencia no es fuente de derecho. Eso significa que la ley, porque un juez decida sobre un tema, no significa que automáticamente todos los jueces tienen que decidir igual, como es el common law, el caso del derecho inglés o el derecho estadounidense, con la excepción de la Sala Constitucional. Si establece efectivamente la Constitución que aquellas sentencias dictadas por la Sala Constitucional son jurisprudencia de obligatorio cumplimiento. Hay un caso, y lo digo porque en el primer año de la carrera nos presentan el caso de la exgobernadora Emery Mata del estado del Tabacuro, que es un caso importantísimo, estudio en derecho, porque la Sala Constitucional no solamente es que toma una decisión, sino que la Sala Constitucional en ese momento se convierte en legislador y dicta una ley sobre el caso de corrupción en ese momento. Eso generó mucha polémica, porque efectivamente la Sala Constitucional realiza control, mas no realiza legislación. Quien legisla es la Asamblea Nacional. Y a raíz de aquí es donde viene todo ese debate que está dándose en la Asamblea Nacional. ¿Podría la Sala Constitucional disolver la Asamblea Nacional? Bueno, con un análisis extensivo, exagerado,
uy, buscándole la quinta pata al gato, posiblemente podría, como están haciendo ahorita, hacerlo. Pero eso ha sido función de la democracia. Pues la democracia no es agarrar el derecho a abusar de él para poder acabar con los sectores políticos distintos. La democracia es el control de los poderes y los contrapesos. La idea es que la Asamblea Nacional legisla, si esas leyes, aunque sean aprobadas, van en contra de la Constitución, puede la Sala Constitucional anular las leyes, pero no las anula por razones jurídicas, las anula por razones, por razones políticas, las anula por razones jurídicas, y en este momento las únicas razones por qué anulan todas las leyes que aprueba la Asamblea Nacional no tienen nada que ver con lo jurídico, tiene que ver completamente con lo político. Tu palabra final es, Diego, para el próximo evento, que es el 12 de octubre, y para la recolección de firmas del referéndum revocatorio. Es una gran oportunidad para todos nosotros los venezolanos de seguir demostrando que estamos ganando la lucha política contra el gobierno. Nos van a colocar todas las trabas que ellos quieran, pero la gran realidad es que tenemos todo el potencial y toda la capacidad para poder lograrlo. Ya lo dije, superamos ríos, superamos dificultades, rodamos desde la capital hasta el interior de Miranda para poder validar la firma a aquellos que pudieron validar su firma, y lo logramos. Con este 20% no solamente vamos a recoger las firmas que hacen falta, vamos a superar la meta que establece el CNE, y el referéndum va a ser este año, porque con la validación del 20% de las huellas. Y aparte, con la elección este año tendremos un nuevo presidente de la República y un futuro mucho más próspero para nuestro país. Bueno, gracias, Diego, por acudir a nuestro llamado. Gracias a ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.